Una mesera, un millonario arrogante y un piano de cola. Lo que comenzó como un intento cruel de humillarla se convirtió en un momento que silenció la habitación y destrozó egos. No podrás creer cómo ella cambió el juego con nada más que su talento. Era un cálido viernes por la noche y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire en La Fontaine, un restaurante de lujo en el corazón de Carolina del Norte. El tintineo de copas, los suaves pasos de los meseros y las débiles notas de jazz provenientes de un piano en la esquina creaban una atmósfera de sofisticada indulgencia. Débora, una mesera de 25 años con un aire tranquilo y un destello inconfundible en sus ojos, se movía rápidamente entre las mesas, equilibrando platos y sonrisas. Para la mayoría de los clientes, ella era solo otro rostro con uniforme. Pero dentro de ella ardía un sueño mucho más grande que el lujoso comedor que la rodeaba. La pasión de Débora no era servir mesas. Era la música. Desde que era niña, el piano había sido su refugio, un lugar donde podía expresar cada alegría, cada tristeza y cada pensamiento no dicho. Pero los sueños no pagan las cuentas. Trabajar turnos largos en La Fontaine era una necesidad, un paso hacia la academia de música a la que anhelaba asistir. Pocos conocían su talento, salvo algunos compañeros que la habían visto robarse momentos en el viejo piano vertical de la sala trasera durante sus descansos. Esa noche, cuando la prisa de la cena comenzaba a calmarse, la puerta se abrió y entró Leonardo Grayson. Inmediatamente reconocible, el acaudalado empresario hizo su entrada como si fuera el dueño del lugar. Acompañado de unos compañeros igual de refinados, Leonardo exudaba un aire de superioridad. Famoso por su lengua afilada y su gusto por el espectáculo, su presencia hacía que incluso el personal más experimentado se pusiera en alerta. Los compañeros de Débora intercambiaron miradas de complicidad. Leonardo no era un cliente fácil. Le encantaba poner a prueba a las personas. Para Débora, sin embargo, él era solo una mesa más que atender en una larga noche de trabajo. Pero esta no sería una noche cualquiera. Mientras Leonardo recorría el salón con la mirada, sus ojos se posaron en ella. Algo en ella parecía haber llamado su atención. Hizo una pausa momentánea y luego sonrió con suficiencia. Débora sintió el peso de su mirada, pero lo ignoró, concentrándose en rellenar vasos y recoger platos. Pero Leonardo no había terminado con ella. Ya había decidido que sería su entretenimiento de la noche. Débora había crecido en un pequeño pueblo de Carolina del Sur, donde los sueños de grandeza parecían tan distantes como las estrellas. Su madre, una enfermera incansable y madre soltera, trabajaba turnos dobles para asegurar que Débora y sus hermanos tuvieran comida en la mesa. A pesar de sus recursos limitados, la música siempre había sido una constante en su hogar. Los viejos discos de vinilo de su madre y un piano desafinado, regalo de un vecino, fueron las semillas de su amor por la melodía. Ese piano se convirtió en su escape. Mientras otros niños jugaban afuera, ella pasaba horas enseñándose a tocar. Imitaba las canciones de la radio y luego se aventuraba en piezas clásicas que encontraba en libros de segunda mano. Su talento no pasó desapercibido. Tocó en la iglesia, en recitales escolares y eventos comunitarios. Pero el reconocimiento no podía enmascarar los obstáculos financieros que se interponían en sus sueños. Cuando cumplió 18 años, la realidad era clara. Una carrera profesional en la música tendría que esperar. No obtuvo becas y las responsabilidades familiares tomaron prioridad. Débora guardó sus ambiciones de concierto, reemplazándolas con la necesidad de ganar un sueldo. Pero nunca pudo renunciar por completo. El piano no era solo un sueño. Era su identidad. Cuando se mudó a Raleigh, buscó trabajo en La Fontaine no solo por el salario, sino porque en la esquina del restaurante había un piano de cola. Aunque rara vez tenía tiempo para tocarlo, el simple hecho de saber que estaba allí le daba consuelo. La música no la había abandonado. Simplemente estaba esperando. Esa noche, mientras Leonardo y su grupo tomaban asiento, Débora se acercó a su mesa con una bandeja, equilibrándola con gracia. Leonardo pidió un whisky de alta gama y soltó un comentario lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas lo escucharan. Débora le ofreció una sonrisa educada mientras tomaba sus pedidos, su voz firme a pesar de la extraña energía que emanaba de él. «Débora, dijo Leonardo, mirando su identificación. Suena como alguien con muchos talentos ocultos. El comentario la tomó por sorpresa, pero ella asintió cortésmente y se alejó. No notó la sonrisa cómplice que compartió con sus acompañantes ni la manera en que sus ojos la seguían. Pero Leonardo no solo observaba. Estaba planeando, y pronto Débora se encontraría en el centro de un espectáculo no deseado.
A medida que la noche avanzaba, Leonardo comenzó su show personal. Contaba historias de su éxito, salpicadas de comentarios despectivos sobre las personas sin ambición. Su grupo reía, mientras otros clientes lanzaban miradas de molestia. Finalmente, mientras Débora servía vino, Leonardo hizo su jugada. Dime, Débora, ¿qué haces cuando no estás cargando platos? Seguramente una mujer como tú tiene sueños. Débora se detuvo a mitad del servicio. Dudó y luego respondió con cautela, toco el piano a veces. Los ojos de Leonardo brillaron y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Una pianista. ¡Qué fascinante! ¿Por qué no nos das una pequeña demostración? Débora se congeló. La sala pareció callarse. Oh, no podría, dijo rápidamente, riendo nerviosa. Pero Leonardo no la dejó escapar. Vamos, hay un piano justo allí. Muéstranos de qué estás hecha. Los demás se rieron, disfrutando del show. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Está bien, dijo con voz firme. La sala se estremeció con una mezcla de anticipación y sorpresa cuando Débora avanzó hacia el piano, cada paso pesando con una mezcla de temor y desafío. El comedor pareció contener la respiración mientras ella se acercaba al majestuoso piano de cola, su superficie brillante reflejando la cálida luz del candelabro. Se sentó en el banco con un movimiento lento pero decidido, deslizando las yemas de los dedos sobre las teclas pulidas. Detrás de ella, Leonardo se reclinó en su asiento con aire de superioridad, convencido de que ya había ganado su pequeño juego. Débora cerró los ojos un momento, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de ella. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Esto no era un recital de iglesia ni una reunión acogedora de la comunidad. Esto era diferente. Esto era hostil. Pero no había marcha atrás. Colocó las manos sobre las teclas y dejó que sus dedos tocaran las primeras notas. Eran suaves, casi temblorosas, como si dudaran en llenar el silencio que se había apoderado de la habitación. Algunos clientes cambiaron de posición en sus asientos, alguien carraspeó en el fondo del restaurante. Pero Débora los ignoró. Se concentró en la música. Eligió una pieza que conocía de memoria, una versión profundamente emotiva de Clair de Lune de Debussy. La melodía comenzó a expandirse por el comedor, flotando en el aire como un susurro, frágil pero implacable. Y a medida que avanzaba, su confianza creció. Las notas dejaron de ser titubeantes y se convirtieron en un río de emociones. Sus manos se movían con una gracia natural, como si fueran una extensión de su alma, tejiendo una historia sin palabras. Cada acorde llevaba consigo un pedazo de su vida, los sacrificios de su madre, las noches interminables practicando en un piano desafinado, los sueños aplazados pero jamás olvidados. La sala quedó en completo silencio. Incluso Leonardo, que hasta hace un momento había estado cuchicheando con sus amigos, guardó silencio. Débora no necesitaba mirarlo para saber que algo en la atmósfera había cambiado. La burla había desaparecido. El aire se había llenado con algo diferente, quizás asombro, quizás humildad. La música continuó elevándose, y por primera vez en años, Débora se sintió libre. No era una mesera. No era una joven con sueños frustrados. Era una artista. Sus dedos bailaban sobre las teclas, deslizándose con una pasión desenfrenada, llenando cada rincón del restaurante con una intensidad palpable. Las emociones eran tan crudas y vívidas que parecían tomar forma en el aire, envolviendo a cada persona en la sala. Y entonces, la última nota resonó. El sonido se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco casi tangible en la quietud absoluta que se había instalado. Débora permaneció inmóvil, las manos aún sobre las teclas, conteniendo la respiración, esperando. Entonces, estalló el aplauso. Al principio, tímido. Luego, ensordecedor. El restaurante entero estalló en vítores y aplausos. Algunos clientes se pusieron de pie, aplaudiendo con una intensidad que le puso un nudo en la garganta. Sus compañeros de trabajo, que habían estado observando desde los márgenes, se unieron con orgullo en sus rostros. Pero Leonardo no se levantó. Su sonrisa condescendiente había desaparecido. En su lugar, su rostro mostraba algo que Débora no podía descifrar del todo. ¿Sorpresa? ¿Vergüenza? ¿Resentimiento? Finalmente, tras unos segundos de incertidumbre, Leonardo levantó las manos y comenzó a aplaudir lentamente. El sonido era hueco, carente de la energía del resto de la sala. Pero ni siquiera su intento de restar importancia a lo ocurrido podía borrar lo que Débora acababa de hacer.
Ella había recuperado su voz. Y nada de lo que él dijera podía cambiarlo. A medida que la ovación comenzaba a disiparse, la sala pareció soltar un suspiro colectivo. Débora se puso de pie lentamente, sus rodillas aún temblorosas, pero con la espalda recta. Esta vez, cuando miró a la multitud, no vio a extraños. Vio testigos. Las expresiones en sus rostros reflejaban algo nuevo. Admiración. Respeto. Incluso, un poco de asombro. No miró a Leonardo de inmediato. En su lugar, inclinó levemente la cabeza en dirección a los comensales que la habían apoyado, esbozando una pequeña sonrisa. No era orgullo lo que sentía. Era alivio. Alivio de no haber permitido que el miedo la silenciara. Pero entonces, como si una fuerza invisible la atrajera, su mirada se encontró con la de Leonardo. Él todavía estaba sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su habitual expresión de superioridad había desaparecido. En su lugar, su rostro estaba marcado por una neutralidad forzada, como si no supiera si admitir su error o aferrarse a su ego. Bueno, dijo finalmente, su voz más alta de lo necesario, rompiendo la tensa quietud. Eso fue inesperado. Soltó una pequeña risa, aunque carecía de la arrogancia habitual. Supongo que el talento puede encontrarse en los lugares más sorprendentes. Sus palabras cayeron con un golpe seco en el ambiente. Sus acompañantes intercambiaron miradas incómodas, sin saber si reír o quedarse callados. Débora ladeó la cabeza ligeramente, observándolo. Sus palabras pretendían ser una muestra de reconocimiento, pero eran huecas, vacías, cargadas del peso de alguien que aún no sabía aceptar la derrota. Gracias, respondió Débora, con voz firme y controlada. No había calidez en su tono. Pero tampoco había odio. No iba a permitir que la arrastrara de vuelta a la insignificancia en la que había intentado encasillarla. Su música había hablado más fuerte que cualquier respuesta que pudiera darle. Leonardo carraspeó, incómodo bajo el peso de las miradas a su alrededor. Levantó la mano, llamando al mesero para pedir otra copa, un intento débil de recuperar la compostura. Tienes bastante talento, agregó, casi a regañadientes. Débora asintió levemente, su mirada inquebrantable. Todos tenemos un talento, respondió. Lo importante es cómo decidimos usarlo. El restaurante pareció contener el aliento una vez más. Sus palabras no fueron fuertes. No fueron agresivas. Pero fueron más que suficientes. Leonardo se removió en su asiento, su postura perdiendo el aire de dominio que había mostrado durante toda la noche. A su alrededor, los comensales regresaron a sus conversaciones y platos, aunque la energía de la sala había cambiado por completo. Lo que antes había sido un espacio lleno de pretensión y privilegio, ahora estaba impregnado de algo más genuino. De respeto. De autenticidad. Leonardo no solo había sido humillado. Había sido desenmascarado. Y esta vez, ni todo el dinero del mundo podía protegerlo de la verdad. Todos en la sala lo vieron. Débora se alejó del piano, sintiendo el peso del momento asentarse en su pecho. Sus compañeros la recibieron con sonrisas discretas y leves asentimientos de aliento. Mientras volvía a su estación, sabía que aún tenía trabajo por hacer. Pero algo en su postura había cambiado. Su cabeza estaba más erguida, sus movimientos más deliberados. La mesa de Leonardo había quedado en silencio. Su grupo, que antes se había reído tan libremente a costa de Débora, ahora evitaba mirarla a los ojos, sus conversaciones reducidas a murmullos incómodos. La arrogancia que había dominado su esquina del restaurante se había evaporado, dejando solo un vacío incómodo en su lugar. La noche continuó, pero Débora se sentía más ligera. Cada paso que daba por el comedor tenía un nuevo propósito, su confianza floreciendo de una manera que no había anticipado. Mientras rellenaba copas y recogía platos, varios clientes la detuvieron para dedicarle palabras amables. «Eres increíble», dijo suavemente una mujer mayor cuando Débora dejó una taza de café en su mesa. «No creo haber escuchado algo tan conmovedor en mi vida». «Sigue adelante», añadió un hombre desde otra mesa. «Tienes algo especial. No dejes que nadie te diga lo contrario». Débora les agradeció con humildad, su corazón hinchándose de gratitud. No eran solo cumplidos. Eran la validación de todo por lo que había trabajado, de todo lo que siempre había soñado ser. Pero Leonardo no fue tan generoso. Cuando Débora se acercó a su mesa para entregarle la cuenta, él la miró con una expresión que oscilaba entre la irritación y una admiración que no quería admitir. «Has dejado claro tu punto»,
dijo, su tono cortante. No es necesario que sigas presumiendo. Débora se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Nunca se trató de demostrarte nada, respondió con calma, pero con firmeza. Solo quería tocar. Leonardo no tuvo respuesta. Jugueteó con su vaso, su presencia dominante reducida a un gesto inquieto. La dinámica de poder se había invertido por completo, y todos en la mesa lo sabían. Mientras Leonardo firmaba el cheque con mano tensa, uno de sus acompañantes, un hombre más joven con una actitud menos arrogante, se giró hacia Débora y dijo con sinceridad, fuiste increíble. De verdad. La honestidad en su voz la tomó por sorpresa. Por un instante, vio un destello de humanidad en un grupo que había descartado como frívolo y superficial. Gracias, respondió ella con una pequeña sonrisa antes de alejarse. La noche terminó con Leonardo y su grupo saliendo en silencio, su acostumbrada y ostentosa despedida reemplazada por una retirada apresurada. Débora los observó irse, sin sentir ni triunfo ni rencor. Ya no pensaba en Leonardo. Su mente estaba en lo que vendría después. Las propinas de esa noche fueron inusualmente generosas, lo suficiente para cubrir su alquiler y dejarle un poco extra para algo que llevaba demasiado tiempo posponiendo, clases de piano. Mientras cerraba el restaurante y caminaba hacia casa con el aire fresco llenando sus pulmones, Débora sintió algo que no había sentido en años. Certeza. No era solo una mesera. No era solo una soñadora. Era una artista. Y nada, ni las palabras burlonas, ni los problemas financieros, ni el miedo, podía quitarle eso. Pero mientras caminaba, sus pensamientos ya no estaban en el conflicto de la noche. Estaban en el futuro. Por primera vez, sus sueños se sentían más cerca que nunca. Esa noche, se sentó en el viejo banco de su pequeño apartamento, sus dedos deslizándose sobre las teclas de su desgastado piano vertical. El sonido no era tan nítido ni tan profundo como el del piano de cola en la Fontaine, pero no importaba. La música venía de su corazón, como siempre lo había hecho. Algo dentro de ella había cambiado. No solo un momento de triunfo, sino una realización, su talento no era algo que necesitara ocultar o justificar. Era suyo. Y era suficiente. En los días que siguieron, los acontecimientos en el restaurante se convirtieron en una historia local. Los clientes que habían presenciado su actuación compartieron la anécdota y la historia comenzó a difundirse. Hasta que, unos días después, Débora recibió una llamada. Era de un hombre que había estado cenando esa noche. Un productor musical de Nashville. No le prometía fama ni fortuna, pero sí la oportunidad de grabar un demo. Un paso hacia algo que solo había soñado en secreto. Débora aceptó. No porque creyera que cambiaría su vida de la noche a la mañana, sino porque sentía que una puerta se estaba abriendo. Y esta vez, no tenía miedo de atravesarla. Durante años, había dejado que el miedo y la duda le susurraran mentiras, diciéndole que no era suficiente, que sus sueños eran demasiado grandes. Pero ahora veía la verdad. La resiliencia y la autenticidad eran sus mayores fortalezas. Lo que sucedió con Leonardo Grayson no fue solo un espectáculo humillante convertido en victoria. Fue un recordatorio del poder de la integridad. Leonardo, con toda su riqueza y arrogancia, no tenía nada que pudiera disminuirla. Él representaba cada voz de duda que ella había enfrentado en su vida. Y lo había silenciado con nada más que la pureza de su arte. Para cualquiera que escuche su historia, el mensaje de Débora es claro: nunca dejes que alguien más defina tu valor. El mundo está lleno de Leonardo Graysons, personas que proyectan sus inseguridades sobre otros para sentirse poderosos. Pero el verdadero poder viene de permanecer fiel a quien eres y dejar que tus pasiones hablen más alto que su burla. Cuando cerró la tapa del piano y apoyó las manos sobre la madera desgastada, Débora sonrió. Su viaje estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, sentía que realmente había comenzado. ¿Y tú? ¿Qué sueño has estado postergando por miedo o dudas? No esperes a que alguien como Leonardo te ponga a prueba. Da tu primer paso ahora. Si la historia de Débora te inspiró, suscríbete para más relatos de resiliencia y triunfo. Tu historia podría ser la siguiente. La historia de Débora es un recordatorio poderoso de que el talento y la autenticidad siempre encuentran una manera de brillar, incluso en los momentos más inesperados. Nos muestra que, en un mundo lleno de personas como Leonardo Grayson, que intentan minimizar el valor de los demás para engrandecerse, lo más importante es mantenernos fieles a quienes somos. El verdadero triunfo no radica en humillar a quienes dudaron de nosotros, sino en demostrar, con acciones, con pasión y con integridad,
que nuestro valor no depende de la aprobación de nadie. Débora no buscaba venganza ni demostrar nada a Leonardo, ella solo quería tocar, ser ella misma. Y eso fue suficiente para transformar el ambiente de una sala llena de desconocidos y para abrirle una puerta hacia su sueño. Nos deja una pregunta importante: ¿cuántas veces hemos permitido que el miedo o la opinión de otros nos detengan? La lección aquí es clara: nunca subestimes el poder de lo que llevas dentro. Tu talento, tu pasión y tu verdad son más fuertes que cualquier duda. Da el primer paso, porque nunca sabes qué puertas podrían abrirse cuando decides creer en ti mismo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia. Nos vemos mañana.